Muy buenas, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto en línea de la Iglesia Comunidad de Gracia. Sean todos bendecidos y esperamos que desde su hogar o el lugar donde se encuentren, este culto pueda ser de bendiciones para su vida y para sus familias y todas las personas que lo acompañan. Para comenzar, les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias, en el libro de San Mateo, versículo 34 hacia el versículo 40. Gloria a Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Así como está, hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a dedicar este culto al Señor con una oración. Padre eterno, Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí reunidos, así como tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Señor, sabemos que a través de esta grabación, Señor, a través de este culto en línea, hay muchas personas que están escuchando, ávidos de tu palabra. Padre, sabemos que tú estás allí en medio de todas las familias de mis hermanos, Señor. Bendícelos a donde están. Señor, que en este momento, Señor, tú puedas ser su provisión. Señor, que en este momento tú puedas ser, Señor, sustento para sus vidas. Padre, te damos la gran honra y la gloria, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos que todo esto, Señor, tiene un propósito, Señor, que tú estás cumpliendo, que tú tienes control de todas las situaciones, Señor, y que no dejarás desprovisto a tu pueblo. Gracias, Cristo, porque todo lo tienes, Señor, bajo un perfecto orden. Señor, y aunque no sepamos, Señor, tenemos la certeza, Señor, de que tú, Señor, serás nuestra provisión. Tú serás nuestro sustento en todo momento, así como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, Señor, trae palabra fresca en esta hora, Señor. Gracias te damos, Padre, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Continuando con el programa, queridos hermanos, prepare su corazón para poder alabar al Señor con los cantos que estarán siendo cantados a continuación. Vamos a entonar el himno número 196, El varón de gran dolor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonemos con gozo al Señor. Vino al
El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Manchas de mi alma y la voz. Fue allí por fin, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Continuando con el programa de este día, queridos hermanos, pasamos ahora a al segmento de información. Como primer punto, en la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros puntos. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Ana Castillo al celular 9477-2772. Ana Castillo al celular 9477-2772. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada cadena de oración de 24 horas con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando por segmentos de media hora cada uno en lugares específicos. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Onan Morel al celular 8800-9970. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que seleccione. Asimismo, querido hermano, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco físicamente, puede hacerlo a la cuenta número
11-401-01577-6-6 del Banco de Occidente. Le repito la cuenta: 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Recuerden, queridos hermanos, que la Iglesia continúa y tiene compromisos que cumplir. También, como siguiente punto, les invitamos el día de mañana, ya que continuaremos con la serie de cultos especiales de Semana Santa, con el tema central: las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El día de mañana, jueves, la palabra de necesidad de sustento físico será el tema central, predicada por mi hermano Onan Morel. Por lo que les invitamos a mantenerse pendiente de los avisos que se estarán enviando antes de cada transmisión. Como siguiente punto, amados hermanos, les invito a que se pongan de pie allí donde se encuentran. Vamos a hacer una pequeña oración por las ofrendas. Padre eterno, Padre bueno, Dios mío, en esta hora venimos poniendo en tus manos, Señor, las ofrendas de mis hermanos. Señor, que tú, Padre, has visto la necesidad que hay en cada uno de los hogares, de las familias, de la congregación, Señor. Padre, venimos aquí, Señor, poniendo en tus manos esta ofrenda, Señor. Sabemos que la iglesia tiene compromisos, Señor, que cumplir, tiene gastos, Señor, y que, Señor, tú vas a proveer en todo momento. Así como también te pido, Señor, por las necesidades de mis hermanos, te pido por cada uno de aquellos, Señor, que no tienen, Señor, un empleo, un ingreso en este momento, Padre. Por favor, provéele, Señor, de alguna otra manera, Señor, que haya alimento en su casa. Señor, sabemos que tú tienes, Señor, control de todo, Señor, y que no dejarás desprovisto a tus hijos. Sabemos que estamos en el hueco de tu mano, Señor, y que tú, Señor, tienes control de todo. Señor, que la fe no nos falte en estos momentos, Padre, sabiendo que tú tienes control de todo. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy, Señor, porque tú tienes control de todo. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy las gracias. Amén y amén. Ahora, querido hermano, le invito a que por favor prepare su corazón para que escuchemos la palabra del Señor, la palabra preparada por el hermano Alejandro Aguilar, que trae este día titulada La palabra de soledad y desamparo. Les invito, hermano, a que prepare su corazón para escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos de nuestra Iglesia Comunidad de Gracia y toda aquella persona que nos ve y escucha por este medio virtual, sea bienvenido nuevamente a la exposición de la Palabra de Dios en esta serie especial de Semana Santa del 2020, que hemos denominado las 7 palabras de Cristo en la cruz y que estamos desarrollando a lo largo de toda esta semana. Hoy, miércoles 8 de abril, estaremos profundizando en la 4ª palabra, que es denominada la palabra de soledad y desamparo, que está basada en Mateo capítulo 27, versículo 46. Para formarnos un mejor concepto de esta palabra, leamos juntos en la Biblia, amados hermanos. Vamos por favor al pasaje completo que está en Mateo 27. Vamos a leer de los versículos 45 al 49. Si lo tiene, por favor, acompáñame en la lectura. Y desde la hora sexta, que debemos entender que es el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que para nosotros es las 3 de la tarde. Dice el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Gloria a Dios por su santa palabra, amados hermanos. Les invito, hermanos, a que entreguemos este tiempo de estudio y meditación en la santa palabra de Dios en oración. Padre bueno y eterno, te damos siempre gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das para estudiar y profundizar, Señor, en tu santa palabra, palabra eterna,
palabra que es luz, palabra que es guía en medio de las tinieblas de este mundo, Señor, en medio de tanta desinformación, en medio de tanta mentira, Señor. Es un seguro, Señor, asidero para nosotros, es una roca firme en la cual podemos, Señor, edificar nuestras vidas, Señor, en la cual podemos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra convicción, Señor. Estando seguro que detrás de esta palabra estás tú, el Dios eterno, inconmovible y todopoderoso, el que tiene sus dedos puestos en todos los asuntos que se desarrollan en este mundo, Señor. Tú tienes todo el control. Podemos tener paz y seguridad en eso, Señor. Te pedimos tu bendición en este día, Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor, tanto al expositor, Señor, como a toda nuestra congregación, como a todo aquel que nos escucha, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, por el estudio de esta palabra, de aquello que tu Hijo amado Jesucristo expresó en la cruz, en esa cuarta palabra, Padre, esa palabra de la soledad y el desamparo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos ahora al desarrollo del tema. A manera de introducción, recordemos que ya hemos recorrido las primeras 3 palabras y podemos hacer un breve repaso de ellas. Es importante siempre tener un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. El domingo 5 de abril miramos la primera palabra, la palabra del completo perdón, que está basada en Lucas 23:34. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos habla del perdón expresado y ofrecido por el Señor Jesucristo a favor de todos los hombres involucrados alrededor de su crucifixión, todos aquellos que le habían injuriado, agredido, escarnecido y crucificado. Es el perdón judicial de Dios, fundamentado en el pago que Él ofreció al Padre por el pecado de la humanidad, que nuestro Señor Jesucristo ofreció con su vida misma, derramando su sangre en la cruz como el cordero del sacrificio definitivo y que fue escogido por Dios para este fin. Es el perdón efectivo a todo aquel que cree en su persona y obra salvadora en la cruz del Calvario. ¿Has creído tú de esta manera en Cristo? Hoy es el día de salvación, amado hermano. Hoy es el día de salvación, querido oyente. La segunda palabra la vimos el lunes 6 de abril. La palabra que nos habla de la salvación eterna, basada en Lucas 23:43. El Señor dijo: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la afirmación del perdón efectivo extendido a todo aquel que reconoce y se arrepiente de su condición de pecador, que pone su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, recibe su evangelio y cree en la persona y la obra de gracia del Señor Jesucristo como único y suficiente medio de salvación, y lo confiesa con su voz públicamente. Es la obra del evangelio que se consumaba en la cruz y es recibido y aceptado en ese momento por aquel ladrón que se arrepintió y que, siendo renacido por la obra de Dios mediante la persona del Espíritu Santo, fue hecho ciudadano del reino de Dios y puesto listo para entrar en el paraíso. Toda la gloria sea dada a Dios. La tercera palabra se desarrolló el martes 7 de abril. Es la palabra del deber irrevocable. Está basada en Juan 19, versículos 26 al 27, que nos dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta oportunidad el Señor Jesucristo nos muestra el aspecto práctico y necesario de la vida cristiana en relación a nuestro prójimo, poniendo atención a las necesidades de los hermanos, en especial a los más necesitados. El Señor Jesucristo nos revela que su regreso tomaría tiempo, extendiendo su gracia salvadora ya por más de 2000 años, queridos hermanos, en la dispensación o era de la iglesia. Y mientras tanto,
Él regresa a juzgar a este mundo, debemos vivir el amor unos con otros de una manera práctica, no solamente de labios. Hoy miércoles 8 llegamos ya a la mitad de nuestro proyecto, en el estudio de la cuarta palabra, la palabra de la soledad y el desamparo, que está contenida en Mateo 27:46. Amados hermanos, vamos ahora al desarrollo del tema. Leamos nuevamente el pasaje central de esta enseñanza. Mateo 27:46. Dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, repitiendo que es las 3 de la tarde nuestra, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Conozcamos mejor el mensaje dado por el Señor Jesucristo desde la cruz en esta palabra de soledad y desamparo. Para ello le invito a que lo veamos desde una perspectiva retrospectiva en las mismas Escrituras. En primer lugar, analicémoslo desde su contexto escritural lejano. Estas palabras del Señor Jesús nos describen las Escrituras, fueron expresadas a gran voz. O sea, esto es lo que nos afirman las Escrituras, que el Señor expresó estas palabras con un fuerte clamor, un grito desde lo profundo del alma y el espíritu de nuestro mismo Señor hecha desde la cruz. Nuestro Señor expresa estas palabras con un grito de angustia. Aún así, a pesar de las circunstancias sumamente adversas y de agonía en que se encontraba, sigue siempre un patrón ordenado. Él comunica efectivamente un mensaje a los oyentes. Él sigue el patrón también de obedecer y dar cumplimiento fiel a todas las escrituras que proféticamente fueron dadas sobre su vida y sobre su obra redentora en la cruz, dando testimonio que efectivamente Él era el Cristo de Dios. Para ver esto de una manera mucho más clara, nos referimos más específicamente a lo escrito en el Salmo 22. Este es un salmo de David que fue escrito unos 1000 años antes de la crucifixión de Cristo. Sí, amado hermano, escuchó bien, 1000 años antes. En ese momento David, que era profeta, como así lo afirman las Escrituras en Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32, sufría las persecuciones injustificadas del celoso rey Saúl, que quería acabar con su vida, aunque David siempre le fue fiel. En este Salmo 22, David describía sus padecimientos por estas acechanzas que Saúl ejercía sobre él. Pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, en un sentido más profundo y de una aplicación más específica, David se estaba refiriendo proféticamente a los padecimientos del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que serían realizados desde la cruz. Es de hacer notar que la crucifixión no era un método de matar y un método para hacerlo desde un alto sufrimiento que existía en el tiempo de David. La historia le atribuye la crucifixión a los persas en su invención. Esta misma fue modificada luego por los griegos y perfeccionada por los romanos como un método de matar y de crear terror, para así tener bajo control por el miedo a las regiones conflictivas de su territorio. Cerrando este paréntesis, volvemos al Salmo 22, diciendo que este es uno de los salmos mesiánicos que mejor describe los padecimientos de Cristo en la cruz y lo hace desde una perspectiva de primera persona. Es decir, la de aquel que está sufriendo en su propia carne todos los padecimientos que la cruz de nuestro Señor Jesucristo conllevó. Veamos, amados hermanos, sus partes relevantes. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias el Salmo 22. Si ya lo tiene, le invito a que
lo analicemos a profundidad. En primera instancia, de los versículos 1 al 5, miramos el clamor del varón justo, al Dios todopoderoso, bueno y justo también. Nos dice los primeros dos versículos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted lo nota, son exactamente las mismas palabras de nuestro Señor en la cruz. Continúa el verso 1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Miramos en estos dos primeros pasajes al siempre accesible Dios, en este caso no respondiendo al clamor angustiado del Cristo, ya que estaba recibiendo de Dios mismo el pago de las injusticias del pecado de toda la humanidad. Miramos en contraste los siguientes tres versículos, iniciando desde el versículo 3, que nos dicen: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nos habla de ese clamor que elevó el pueblo de Israel cuando padecía más de 400 años de esclavitud en Egipto. Pero en este caso se aplica a nuestro Señor Jesucristo alabando a Dios. Le expresa su confianza a pesar del padecimiento y la falta de respuesta. Jesús reconoce el poder salvador, libertador del Padre, y que es accesible al que clama y espera en Él. En segundo aspecto, o como una siguiente forma, miramos de los versículos 6 al 8 de este Salmo 22, el escarnio, rechazo y soledad del Cordero de Dios en ejecución de la magnífica obra de expiación. Leamos estos versículos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí, amados hermanos, se describe la humillación y la manifestación visible del castigo recibido por el Señor por nuestras injusticias. Describe la burla que Él recibió de los hombres incrédulos ante la verdadera comunión entre las personas divinas del Padre y el Hijo, que Jesucristo siempre tuvo y siempre manifestó tener. Así lo dijo el mismo Señor Jesucristo al fariseo Nicodemo, el maestro de maestros de la ley. Veamos este pasaje en Juan 3:13. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Acompáñenme a este pasaje, amado hermano. Dijo el Señor Jesucristo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre hace referencia al Mesías, que era el mismo Señor Jesucristo que estaba hablando con Nicodemo. Y él afirma, concluyendo este pasaje, que está en el cielo. Es notable esta declaración de la Escritura, que afirma que aquel Jesús que hablaba físicamente con Nicodemo estaba también en el cielo. Nos habla de sus dos naturalezas, humana y divina, que siempre tuvieron comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Es la comunión trinitaria que es inquebrantable, que es indisoluble, inconmovible, que es eterna. Esto a pesar que Jesús estaba sufriendo el desamparo del Padre. Esto escapa, amados hermanos, a la lógica y a la comprensión mortal. Pero todo esto era con un propósito y en cumplimiento del plan eterno de Dios. Dios que siempre tuvo el control sobre todas estas circunstancias. Aleluya, gloria a Dios. Podemos descansar en ese Dios soberano, queridos hermanos.
En tercer aspecto, miramos de los versículos 9 al 11, de este Salmo 22. La alabanza y clamor por ayuda a Dios Padre, reconociendo su eternidad, poder y control. Nos dice este pasaje en las Escrituras. Leámoslo juntos. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Vemos que sobre esta situación que padecía Jesucristo y sobre todas las cosas está la soberanía divina, la soberanía de nuestro Dios. Nada escapa a ella. Es el plan perfecto de Dios trazado desde la eternidad, desde antes del comienzo del tiempo, desde antes de la creación misma. En eso descansa el alma de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús clama por ayuda ante la soledad, el desamparo que envuelve tan magna misión, fuera del alcance y comprensión de la mente humana y capacidad de cualquier actuación del ser humano, por buena o justa que ésta se considere. Miramos, amados hermanos, continuando con este análisis del Salmo 22, un cuarto aspecto que se revela para nosotros de los versículos 12 al 18, y este tiene que ver con la angustia y el sufrimiento físico, emocional y espiritual de la cruz, descritas 1000 años antes de su acontecimiento, como ya lo habíamos afirmado. Leamos este pasaje en las Escrituras y lo vamos a ir analizando punto por punto. Miremos en primera instancia los primeros dos versículos, el 12 y el 13, que dicen: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Esta zona de Basán era una amplia y fértil región en el altiplano al este del mar de Galilea. Y dice: fuertes toros de Basán me han cercado. Dice el versículo 13: abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente, hablando de una muestra de la influencia de los poderosos de esa región de Basán. Aquí se nos describe el escarnio y la burla que los poderosos de ese tiempo, que su pueblo y los extranjeros hicieron sobre Cristo en la cruz. Aquellos que le azotaron, aquellos que le molieron, aquellos que le crucificaron. Continuamos en los versículos 14 y 15. Dice así la palabra: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí se describe los sufrimientos físicos del Mesías, pero también el indescriptible sufrimiento emocional de su alma y de su espíritu. Concluye esta porción con el versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, es decir, perforaron mis manos y mis pies. El perro, amados hermanos, era considerado un animal inmundo porque se contaminaba con cosas muertas. Aquí hace referencia culturalmente por los judíos a los que no son de su fe, a los que no son de su raza. En este caso, relacionándolo con los romanos, los que le ejecutaron en la cruz, aquellos que ejecutaron la crucifixión. Sigue el versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, concluye el versículo 18.
Ante su condición de sufrimiento y deterioro físico, estando en agonía de muerte, los soldados al pie de la cruz, dándolo por hombre muerto, daban cuenta de los vestidos del Señor Jesús. Esa era una humillación más sobre su persona. Continuando, amados hermanos, con el análisis del Salmo 22, miramos un quinto aspecto que se revela de los versículos 19 al 28. Y nos habla de la confianza del Señor Jesús en el poder de Dios para socorrerle, para fortalecerle, para librarle y salvarle de lo que padecía y de lo que aún estaba por padecer, la muerte. Veamos los 3 primeros versículos, del 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada. Libra de la espada mi alma, perdón. Aquí le está hablando de la acechanza de la muerte. Del poder del perro mi vida, continúa el verso. Dice el 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí el Señor expresa su confianza en Dios Padre. Confianza no de impedir su muerte, ya que eso estaba determinado, ya eso estaba decretado, y él estaba siendo obediente a ese decreto, a ese plan, sino confianza en que Dios le resucitaría levantándole de la muerte, lo cual aconteció. Aleluya, gloria a Dios. Continúa los versículos 22 a 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí nos habla de la obra futura de su iglesia, que Él compró, que Él está edificando y que Él un día levantará de esta tierra a su presencia. Es su pueblo adquirido. Y luego en un futuro del Israel de Dios también, que le conocerá después de la gran tribulación. Continúa, queridos hermanos, nuestro análisis ahora en los versículos 24 y 25. Nos dice la palabra del Señor, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí describe la exaltación, la gloria que el Padre daría al Hijo por su obediencia y humillación hasta la muerte. Gloria que se manifestó luego de la obra de la cruz y que aún tendrá un desenlace en la segunda venida de Cristo, ejecutando en poder, en juicio, el día del Señor. Sigue la palabra del Señor. Analicemos los últimos 3 versículos, amados hermanos, del 26 al 28. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Aquí nos está hablando de vida eterna, amados hermanos. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Nos habla de un arrepentimiento, un cambio de posición y actitud hacia Dios, dándole la espalda al pecado y restaurando la comunión perdida con nuestro Señor a través de la obra que Él estaba realizando en la cruz. Y continúa el versículo 27. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Esta porción nos habla de los beneficios derivados de la obra de la cruz para nosotros, su iglesia. Él le daba la espalda a Dios para que nosotros nos volviéramos a Él, para recuperar la comunión perdida desde la caída del Edén. Y también nos habla del reino futuro del Mesías, que pronto será instalado. Aleluya, gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Pongamos nuestra fe y nuestra esperanza
en esa gloria futura, no en las tribulaciones pasajeras que estamos padeciendo, amados hermanos. Recapitulando, Jesús ejerce su perfecta confianza en el Padre. Esto a pesar de todo lo sufrido, del rechazo total de los hombres, del desamparo experimentado aún de parte de Dios Padre, ejecutando su ira en contra del pecado que Jesús llevaba sobre su existencia. Pero el auxilio y el amparo de Dios vendrían, amados hermanos. Vendrían en la resurrección de nuestro Señor, en la gloria futura adquirida por su obra de obediencia, y en otorgarle un pueblo comprado con su misma sangre para su gloria y alabanza eterna. Aquí estamos nosotros, queridos hermanos. Aquí estamos nosotros por esa obra, aquí estamos nosotros por esa retribución que el Padre le dio al Hijo por su obediencia magnífica y perfecta. Gloria a Dios. Veamos ahora esta palabra de la soledad y el desamparo aún más de cerca, amados hermanos. Miremosla en su contexto cercano. Repasemos nuevamente el pasaje. Mateo 27:46. Es impresionante este clamor del Señor elevado desde la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta cuarta palabra, el calvario del Señor Jesucristo en la cruz alcanza su cúspide, alcanza su punto más alto. Es el desenlace de 3 horas de sufrimiento y angustia extremos. Se da en la proximidad de la hora novena, que era la hora del sacrificio pascual. Nada es casualidad. Todo estaba siendo ejecutado a la perfección, al milímetro, amados hermanos. También nuestro Señor Jesucristo cumplía con el sacrificio expiatorio que nos relata la Biblia en Levítico 16. Fue el día de expiación ya no solamente para Israel, sino ofrecido al mundo entero. Aquí miramos nosotros que Él es el Cordero del sacrificio que daba su vida, haciendo referencia, amados hermanos, a lo que nos relata Levítico 16 en el día de la expiación. Él es el macho cabrío expiatorio sobre el que se ponían simbólicamente todas las iniquidades y transgresiones del pueblo, y que era desamparado en el desierto para que se llevase dichos pecados lo más lejos posible de la nación. Hermanos, veamos más de cerca la primera parte de esta palabra de soledad y desamparo. Elí, Elí, que traducido es, Dios mío, Dios mío. El contexto del pasaje nos dice que esta expresión fue mal interpretada por los que estaban alrededor de la cruz, haciendo manifiesto no solo que no entendieron el mensaje por estar en una lengua tal vez desconocida para ellos, una lengua hebrea, sino también reveló la dureza de su corazón y el rechazo invariable de los grupos presentes ante la obra de la cruz. Nos dice la Escritura que pensaban que llamaba a Elías y decían, veamos si viene a librarle. Esto nos habla la Biblia en Mateo 27, los versículos 47 y 49, que le invito a que lo leamos juntos. Búsquenlo en su palabra. Dice el versículo 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este, de manera despectiva. Y dice el 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Lo que es de resaltar es que con estas palabras nuestro Señor Jesucristo estaba manifestando lo siguiente. Un gran clamor elevado en oración al Padre, en voz fuerte y clara, manifestando su dependencia y comunión con Él. Recordemos que en el seno trinitario son eternamente uno.
la unidad divina que es inquebrantable, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nos muestra su obediencia fiel al plan de redención establecido desde la eternidad. Declara su confianza en la soberanía del Padre a pesar del sufrimiento, a pesar de la soledad y el desamparo que estaba experimentando en su naturaleza humana. Cristo estaba haciendo efectiva su obediencia al Padre, a pesar de las inmensas adversidades experimentadas en su sufrimiento humano. Amados hermanos, es importante que hagamos una reflexión acá. Es destacable que en la práctica las Escrituras nos demandan tener esta misma actitud de sumisión, humildad y obediencia mostrados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y no solamente en la cruz, Él lo mostró a lo largo de toda su vida en su ministerio terrenal, ya que por la fe estamos juntamente crucificados con Cristo. Esto si le hemos recibido como Señor y Salvador. Amado hermano, si no lo has hecho, este es un buen momento para que en genuino arrepentimiento reconozcas que estás perdido irremediablemente a causa de tus pecados y aceptes por fe la obra redentora del Dios hombre, el Señor Jesucristo, que ya fue consumada en la cruz. Que le recibas como tu Señor y Salvador y le pidas con toda convicción que te haga una nueva criatura, que te haga nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Amado, no hay otra forma de llegar a ser hijo de Dios. No lo dejes para mañana. El día de salvación es hoy. Gloria sea dada a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, continuemos con nuestro análisis. Veamos en las Escrituras esta actitud de Cristo que los creyentes debemos reproducir. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Si ya lo tiene, leámoslo juntos. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí nos habla de su humildad. Continúa el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí nos habla de su mansedumbre, de su actitud de siervo. Y concluye el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos muestra su obediencia, fiel y a toda prueba. Gloria a Dios. Sigamos, queridos hermanos, analizando aún más de cerca esta cuarta palabra. Nuestro Señor hace desde la cruz una pregunta sincera al Padre. Y Él inicia diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Es un cuestionamiento clamando por una respuesta que en su naturaleza humana nuestro Señor Jesucristo anhelaba y demandaba. Es expresada desde el fondo de su alma como un grito angustioso de dolor tanto físico como de su alma. Es una pregunta demandada en medio de su angustia, en medio del desamparo y el martirio que estaba experimentando a manos del mismo Dios, al que estaba obedeciendo y siempre había obedecido de manera perfecta. Esto es incomprensible para nosotros, amados hermanos. Era la expresión de la humanidad de Cristo, experimentando por primera y única vez el castigo, el quebranto, la ira total de Dios de manera sustitutiva por los pecados de toda la humanidad, por los de usted, hermano, por los de usted, querido oyente, y por los míos también. Fue un sufrimiento incomprensible e ilógico para la mente humana, pero necesario según el plan eterno de Dios. Veamos cómo lo describe el profeta Isaías. Le invito a que por favor leamos juntos Isaías 53, versículos
10 al 11. Si ya lo tiene, leámoslo, amados hermanos. Inicia el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Sigue el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Nuestro Señor concluye su pregunta iniciada con un por qué, con el argumento, me has desamparado. Es decir, toda la pregunta dice, ¿por qué me has desamparado? Para comprender bien esto, entendamos de una manera más clara el concepto de desamparo. A diferencia del abandono, con el cual a veces se confunde o a veces se usa de manera indistinta, el abandono es en el cual una persona sufre la ausencia física y protección de su benefactor. El desamparo implica la falta total de protección de cualquier bien del benefactor, pero este no está ausente, sino que le da la espalda al que está en aflicción, al que está en necesidad. Es indiferente al que sufre el dolor, la pérdida, la carencia. Esto implica un dolor aún mayor. En el caso de nuestro Señor en la cruz, el mismo Padre le estaba haciendo sufrir por nuestra causa. Esto es realmente inconcebible para nuestra mente humana limitada. Amados hermanos, entendamos a la luz de las Escrituras la razón necesaria del desamparo que fue experimentado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En primera instancia, Él estaba siendo hecho por nosotros pecado y maldición. Veamos esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos afirma: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Revisemos ahora lo que nos dice siempre el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Si lo tiene, leámoslo juntos, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Repasando las razones del necesario desamparo de nuestro Señor, continuamos afirmando que Él nos estaba reconciliando con el Padre con esta acción. Veamos por favor lo que nos afirman las Escrituras en 2 Corintios 5, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto debe ser práctica en los creyentes, amados hermanos. Y sigue el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y no es que los estaba pasando por alto, porque Cristo mismo estaba pagando el precio demandado por Dios por nuestros pecados. Y concluye el pasaje: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra razón necesaria del desamparo de nuestro Señor en la cruz era que nuestro Señor estaba haciendo posible nuestra paz para con Dios. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 5, versículos
1 y 2. Dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La paz, queridos hermanos, para con Dios y con Dios es inalcanzable por cualquier esfuerzo humano. No está en tu interior, no está en la meditación, no está en la obra de algún hombre. Este pasaje de la Biblia nos afirma que esta paz fue ganada por Cristo Jesús para nosotros en la cruz y es una dádiva, es una gracia de Dios y en la cual estamos firmes, nos dice el apóstol Pablo. Usted puede descansar en la obra de Cristo. La palabra del Señor nos dice de que nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada ni en el cielo ni en la tierra. Nada, queridos hermanos. Veamos este mismo concepto de la paz alcanzada por nuestro Señor en Isaías capítulo 53, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Y podemos afirmar también al leer este pasaje que nosotros fuimos curados, y aquí no está hablando del aspecto de enfermedades físicas, sino que está hablando del mal mayor del ser humano, queridos hermanos, que nos separa de Dios de manera irremediable si no es por su obra, y estamos hablando del pecado. ¿Has reconocido tu pecado delante de Dios? ¿Te has arrepentido ya de él? Si no, hoy es el día, hermano. No le dé más largas al asunto. Hoy es el día, amado oyente. No le dé un mañana, porque el mañana usted no sabe si vendrá. El Dios del mañana es nuestro Dios y hoy está dando la oportunidad de salvación. Otra razón por la que el Señor sufrió el desamparo por nosotros era que nuestro Señor nos estaba facilitando por el sacrificio de su carne el acceso al trono de la gracia, al lugar de la santísima gloria de Dios. Veamos esto en Hebreos 10, 19. Si lo tienen, leámoslo juntos. Y vamos a leer hasta el versículo 20, queridos hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y entendamos aquí la sangre que es su vida, su sangre derramada para redimirnos, no para otra cosa, queridos hermanos, no como un amuleto de buena suerte y para librarle de cualquier cosa que a usted se le ocurra, es para redimirnos de nuestro pecado. Era para darnos libre entrada al trono de la gracia, al lugar santísimo. Y dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Aleluya, gloria a Dios, por esta obra tan grande y llena de amor de nuestro Redentor. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida, por nuestro rescate del pecado. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por dar tu vida de una manera desinteresada totalmente, por amor, Padre. Gracias. Amados hermanos, a manera de conclusión de nuestro estudio de esta cuarta palabra, palabra de soledad y desamparo, podemos asegurar lo siguiente. En primera instancia, que nuestro Señor Jesucristo sufrió el desamparo de Dios para que nosotros, su iglesia, nos sea posible tener paz y comunión con Él. Gloria a Dios. Esta palabra también nos asegura en segunda instancia que Él restauró la relación perdida entre Dios y el hombre. Nosotros como seres humanos nos habíamos constituido
en enemigos de Dios por nuestro pecado. Y Él, en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, abrió con su vida el camino al Padre. En tercer aspecto, podemos concluir que Él nos facilitó la entrada al lugar santísimo, a la gloria de Dios, al trono de la gracia, que está ahora accesible para aquel que reconoce su incompetencia espiritual, que es pobre en espíritu y recibe por la fe la obra redentora y de gracia de Cristo realizada en la cruz. No podemos terminar nuestro estudio sin ver la aplicación de esta palabra para nuestra vida como personas y como iglesia. En primera instancia, como primera aplicación, Él sufrió el precio de nuestras faltas. Entonces vivamos conforme a esa realidad. Es un llamado a vivir de manera santa y piadosa en medio de una generación maligna, amados hermanos, de una generación injusta, de una generación que está en tinieblas, de una generación que busca en cualquier sitio respuesta a sus problemas menos en Dios. Como una segunda aplicación, veamos nuestro pecado en la perspectiva correcta. Nuestros pecados constituyeron el castigo a nuestro Señor. Queridos hermanos, al que mucho se le perdona, más ama, dice la Escritura. ¿Le estás amando y honrando en esa misma dimensión? Como tercera aplicación, tenemos paz para con Dios. Entonces, hagamos la paz con todos los hombres en la medida de lo posible. Así lo demanda la Escritura. Nos ha reconciliado con el Padre. Tenemos delegado el ministerio de la reconciliación. Prediquemos el Evangelio a todo aquel que esté a nuestro alcance. Amados hermanos, continuamos mañana, jueves, con la quinta palabra. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, querido hermano, por su preciosa palabra. Gracias le damos al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha regalado. Asimismo, le invito a que pueda estar pendiente de las transmisiones que la iglesia tiene con los cultos especiales de Semana Santa durante toda esta semana. Le invitamos el día de mañana jueves a estar pendiente del culto en línea con la palabra de necesidad de sustento físico, que estará impartida por el hermano Onan Morel. Y ya para despedir, le invito a que donde se encuentre allí se ponga en pie y vamos a despedir este tiempo en oración. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por este maravilloso tiempo que nos has regalado. Dios mío, te ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, ponemos en tus manos la vida de nuestras familias, la vida del pastor, la vida de todas las autoridades, Señor, que de la iglesia. Padre, te ponemos en tus manos, Señor, asimismo esta nación. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que este tiempo sirva, Dios, para que nuestra fe crezca, Señor. Que nuestra necesidad de buscar tu rostro, Señor, sea cada vez más grande. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Que Dios le bendiga, querido hermano, y le invitamos para que mañana escuche el culto. Dios le bendiga.